hay tres supuestos que los datos deben cumplir. De hecho, señores, la verificación de los supuestos se realiza antes de hacer los análisis. Sin embargo, por efectos de didáctica, me tocó enseñarles primero el análisis y luego la verificación de los supuestos, ¿sí? Los supuestos que los datos deben cumplir son tres. El primero se llama normalidad. El segundo se llama homogeneidad de varianzas. Homogeneidad de varianzas, o también conocido como homoscedasticidad. El tercero, que se denomina independencia. Entonces, estos supuestos, señores, se verifican con los errores. Con los errores. Entonces, los errores se suponen normales con esperanza cero. Eso quiere decir el supuesto de normalidad. Varianza común, homogeneidad de varianzas, e independientes, independencia. O sea, en la primera oración están los tres supuestos. Los errores se suponen normales, con varianza común e independientes. ¿Sí? Entonces, todos estos análisis se hacen con los errores. Y los predictores de los errores son los residuos. Los predictores de los errores son los residuos. ¿Y qué es un residuo? Se llama residuo de la observación J-ésima correspondiente al i-ésimo nivel del factor tratamiento al predictor de EIJ, que se denota por EIJ y se obtiene como la diferencia entre el valor observado y el valor predicho por el modelo. Se llama residuo de la observación J-ésima correspondiente al i-ésimo nivel del factor tratamiento al predictor de EIJ, que se denota por EIJ y se obtiene como la diferencia entre el valor observado y el valor predicho por el modelo. Eso es un residuo, ¿sí? Dicho de otra manera, señores, nosotros en la base de datos tenemos nuestros IIJ. ¿Qué serán nuestros IIJ? ¿O qué son nuestros IIJ? Cada uno de los datos, ¿no? Cada uno de los datos. Entonces, yo en la base de datos tengo los IIJ. Y como estoy haciendo un análisis de varianza, estos IIJ vienen de un tratamiento. Por ejemplo, este vendrá del tratamiento 1, este del 2, este del 3, del 1, del 2, del 3, etc. ¿Sí? El predicho o el valor predicho por el modelo es el valor promedio de la variable para cada tratamiento. Eso es el predicho. El promedio de la variable para cada tratamiento. Si estoy evaluando el rendimiento, saco el promedio del rendimiento para cada tratamiento y ese es el predicho. Entonces, quiere decir que los datos del tratamiento 1 van a tener el mismo predicho. ¿Sí? Por ejemplo, 12. Los del 2, 15. Los del 3, 10.
Eso es el predicho. ¿Sí? Bien. El residuo es la diferencia entre el Y y J y su predicho. ¿Sí? Entonces, estos son los residuos y estos residuos son los predictores de los errores. Y con esos datos se verifican los supuestos. ¿Entienden? O sea, no se verifican los supuestos con los datos, sino se verifican los supuestos con los residuos. ¿Sí? ¿Qué son los predictores de los errores? ¿Ya? Bien. ¿Cómo se verifica, señores, el supuesto de normalidad? ¿Cómo se verifica el supuesto de normalidad? Existen métodos gráficos y analíticos para validar la normalidad. El método gráfico más utilizado es el gráfico denominado QQ-plot. QQ-plot. Y este gráfico se hace con los residuos. Este gráfico se hace con los residuos. Entonces es un diagrama de dispersión en donde, si es que los residuos son normales, se obtiene una línea de puntos a 45 grados con el eje X. Entonces, para verificar la normalidad, se verifican un par de hipótesis también. H0. La hipótesis nula dice que los residuos de la variable de respuesta se distribuyen normalmente. Los residuos o los errores de la variable de respuesta son normales o se distribuyen normalmente. Y la alterna dice que los residuos de la variable de respuesta no son normales o no se distribuyen normalmente. Desde el punto de vista gráfico, cuando los puntos se colocan sobre esta línea 45 grados con el eje X, se dice que los residuos de la variable de respuesta se distribuyen normalmente. O sea, yo observando ese gráfico aceptaría la hipótesis nula. Gráficamente. Gráficamente, ¿cómo diría yo que los residuos no son normales? Se suele hacer como una S, ¿sí? Pero bien pronunciada. Algo así. Este es un gráfico que me indica que los residuos no son normales. ¿Ya? No sé si es que aquí pueden diferenciar también como una pequeña S, ¿no? Pero no está tan pronunciado. Tiene que estar bien pronunciado. ¿Ya? Pues este gráfico, señores, ¿sí? Se hace con los residuos. Este es el método gráfico. Y también existe un método analítico. Existe un método analítico para verificar la normalidad. Este método analítico es la prueba de Shapiro-Wilks. La prueba de Shapiro-Wilks.
que también se hace por los residuos. Entonces, esta prueba me va a arrojar una probabilidad. Shapiro-Wilks. La prueba me arroja una P. Y esta P le tengo que comparar con el alfa. Si la P es mayor al alfa, aceptaré la hipótesis nula. Entonces diré que los residuos de la variable de respuesta son normales. Pero si la P es menor al alfa, aceptaré el alterno. Y diré que los residuos no son normales. ¿Ya? Entonces hay un método gráfico y método analítico para la normalidad. ¿Estamos? Bien. Para el caso del supuesto de homogeneidad de varianzas, también existen métodos gráficos y analíticos. También para este supuesto, señores, se validan las hipótesis. ¿Qué hipótesis? Las hipótesis de las varianzas poblacionales. Homocelasticidad. Entonces, yo voy a tener tantas varianzas como tantos tratamientos estén evaluando en el experimento. En el caso del ejemplo, tengo 3 tratamientos, voy a tener 3 varianzas. Entonces, mi hipótesis nula dirá que la varianza 1 es igual a la varianza 2 igual a la varianza 3. Y la alterna dirá que al menos una de las varianzas difiere de las otras. Entonces, ¿estas varianzas de qué son? Son las varianzas de los residuos de la variable de respuesta. Entonces, textualmente, ¿qué significa la hipótesis nula? Que las varianzas de los residuos de la variable de respuesta son iguales. Y la alterna, que la varianza de los residuos de uno de los tratamientos difiere de las otras. La varianza de los residuos de la variable de respuesta para uno de los tratamientos difiere de las otras. ¿Sí? Bien. También para verificar la homocelasticidad existen métodos gráficos y analíticos. El método gráfico es un diagrama de dispersión que se hace entre los residuos y los predichos. Entonces se pone en el eje Y los residuos, calculamos allá, y en el eje X los predichos. Entonces, si es que mi gráfico es una dispersión de puntos así, esto indica que las varianzas son homogéneas. ¿Ya? Pero si es que es un gráfico como el de la diapositiva, esto indica que las varianzas son heterogéneas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la mitad del eje Y se toma un punto y se hacen 2 líneas en forma de un conito, y si la mayoría de los puntos están dentro de esas 2 líneas, eso indica falta de homogeneidad de varianzas. Es decir, en el punto medio se trazan 2 líneas imaginarias así. Si ustedes observan, la mayoría de puntos está dentro de las 2 líneas, eso indica falta de homogeneidad de varianza. Por lo tanto, en este caso, aceptaré la hipótesis alterna. Miren en el gráfico que yo hice, coloco acá, y hay muchos puntos que quedan fuera. ¿Sí? Hay muchos puntos que quedan fuera. O sea, la mayoría de puntos debe tener esta tendencia, ¿no? A simple vista se ve que si me trazo las 2 liñitas, casi todos los puntos están dentro. Acá no. Trazo las 2 liñitas y muchos puntos quedan fuera.
Cuando sucede esto, las varianzas son homogéneas. Pero cuando sucede esto de acá, las varianzas son heterogéneas. Acá acepto la nula, allá acepto la alterna. ¿Sí? Bien. También existe un método analítico para verificar la homoscedasticidad. Y este método analítico se llama la prueba de Leven. Prueba de Leven. Entonces, ¿qué es la prueba de Leven? La prueba de Leven es un análisis de varianza de los residuos absolutos. De los residuos absolutos. Entonces, ¿qué son los residuos absolutos? Fíjense que yo tengo aquí los residuos, ¿cierto? Y aquí voy a tener valores positivos y negativos, ¿ya? Entonces, un residuo absoluto será el valor absoluto del residuo. Es decir, el mismo número sin signo, ¿ya? Entonces, con estos residuos absolutos, yo hago la prueba de Leven, o sea, hago un análisis de varianza. Un análisis de varianza para un DCA. El análisis de varianza me arroja una P y esa P le utilizo para contrastar las hipótesis. Si la P es mayor al alfa, ¿cuál acepto? La nula. Y si es que es menor al alfa, acepto la alterna. Si acepto la nula, digo que las varianzas son homogéneas. Y si acepto la alterna, las varianzas serán heterogéneas. Entonces, para los dos casos, señores, deberemos cumplir la hipótesis nula, aceptar la hipótesis nula. ¿Sí? Bien, el tercer supuesto, independencia. Existen un montón de pruebas, señores, para verificar la independencia. Sin embargo, la independencia se garantiza cuando yo aleatorizo correctamente los tratamientos a las unidades experimentales. O sea, en la clase anterior vimos cómo asignar los tratamientos a las unidades experimentales, ¿sí? Si es que yo hago un correcto proceso de aleatorización, estoy garantizando la independencia. Entonces, para garantizar la independencia, simplemente tengo que asignar correctamente los tratamientos a las unidades experimentales, de acuerdo a las leyes del azar. Ya saben que en el DCA, ¿cómo se hace esa asignación? Se enumeran las unidades experimentales, se colocan etiquetas en una bolsa y se va sacando de uno en uno. Eso es hacer una asignación aleatoria. Cuando yo hago una asignación aleatoria correcta, garantizo la independencia. Y con eso ya tendría los tres supuestos verificados. Recién ahí, señores, cuando yo verifico que los supuestos se han cumplido, yo podría hacer el análisis que les expliqué en la clase anterior. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Entonces, con los mismos datos, señores, vamos a verificar los supuestos. Con los mismos datos del ejercicio de las cepas de resolución.
cepa. Y me parece que esa variable es el contenido del nitrógeno, ¿no? Para la 3, 1764. Eso tenía que medir punto 1764. promedio. Los otros 5. Para la 4, 1992. Sí, sí, tenía que medir el promedio. De los 5. Para la 5, 1326. Y para la 6, 1800. ¿Cuál? Está bien, el siguiente. Sí. ¿Cuál será el residuo? La red. Será la diferencia entre el valor de la variable y su predicho. Pues vean que hay residuos positivos y residuos negativos. ¿Ya? Y el residuo absoluto será el valor absoluto de este residuo. ¿Estamos claros? Entonces, con estos residuos se verifican los supuestos. Bien, vamos a copiar los datos, señores. Y vamos a hacerlo directamente en Infostat. Porque ahí nos calcula tantos residuos, predichos y residuos absolutos. Sí, debes copiar el botón. Ponle las cepas. Ahí está todo. Bien, entonces vamos a estadísticas, análisis de la varianza. Y vamos a colocar la cepa. Vamos a colocar la cepa. Te falta que un 2, 3. En donde dice variable de clasificación. Y donde dice variables dependientes, el nitrógeno. Aceptamos y en la parte inferior derecha vemos que dice guardar. Pues vamos a guardar los residuos, los predichos y acá los residuos absolutos están como abs residuos. Residuos, predichos y abs. Y aceptamos. Entonces, en la base de datos se nos van a generar 3 nuevas columnas. Una para residuos, otra para predichos y otra para residuos absolutos. Residuos, absolutos y predichos. Bien, vamos a verificar la normalidad. Vamos a hacer la prueba gráfica. Entonces vamos a gráficos y nos vamos a qqplot. qqplot. Y en qqplot vamos a hacer un gráfico qqplot de ¿qué? De los residuos.
está en Infostat RDUO. RDUO y el nombre de la variable. Residuo nitrógeno. Y acá no hay una ventana para poner el criterio de clasificación, solamente la variable. Y aceptamos. Entonces aquí nos pregunta qué distribución quiere que nos grafique Infostat. Y por defecto está la normal. Entonces le dejamos tal y como está ahí. Y luego ya nos aparece el grafiquito QQplot, ¿no? ¿Cómo serían las hipótesis, señores, de normalidad para este ejercicio? ¿Cómo se plantearían las hipótesis? ¿Cómo se plantearía? Los residuos del contenido de nitrógeno se distribuyen normalmente. ¿Y la alterna? Los residuos del contenido de nitrógeno no se distribuyen normalmente. Gráficamente, ¿cuál hace? La alterna. Yo diría que no se distribuyen normalmente, ¿no es cierto? Por lo que veo ahí la S, ¿cierto? Sin embargo, señores, muchos gráficos a veces son engañosos. Entonces, podría ser que estos datos sí se distribuyan normalmente. Entonces, la prueba más fehaciente sería la analítica. ¿Ya? ¿Cómo hago la prueba analítica? ¿Cómo hago la prueba analítica? Me voy a estadísticas, inferencia basada en una muestra. Estadísticas, inferencia basada en una muestra. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilks modificada. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilks modificada. Y coloco, ¿qué coloco? El residuo. El residuo. Y acepto. Entonces, aquí me debería salir una probabilidad asociada con la cual yo debería contrastar las hipótesis. ¿Sí? Pues esta P le comparo con mi alfa. Voy a considerar un alfa de 0,05. ¿Qué concluye? ¿O qué hipótesis hacer? La alterna. La alterna. Los residuos del contenido de nitrógeno no se distribuyen normalmente. Los residuos del contenido de nitrógeno no se distribuyen normalmente. Entonces no cumplen los datos con la normalidad. ¿Alguna pregunta, señores, sobre cómo verificar la normalidad? Bien, vamos con la homocelasticidad. ¿Cómo serán las hipótesis de homocelasticidad para los datos del ejercicio? Planteemos las hipótesis en forma de ecuación y luego en forma textual. ¿Cómo sería la hipótesis número? ¿Cuántas varianzas hay? 6 varianzas. Textualmente, ¿qué significan esta igualdad de varianzas acá? La varianza de los errores del contenido de nitrógeno es similar para las 6 cepas. La varianza de los errores del contenido de nitrógeno para las 6 cepas es similar. ¿Y la alterna? Que al menos una de las varianzas es diferente al resto. Que al menos una de las varianzas de los errores del contenido de nitrógeno difiere de las otras. O que la varianza de los errores del contenido de nitrógeno para una de las cepas difiere de las otras. ¿Acá? Bien.
Veamos primero la prueba gráfica. Entonces, la prueba gráfica era un diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión, ¿entre qué? Entre Los residuos en el eje Y, en el eje X, los predichos. Aceptamos. De acuerdo a la explicación, el gráfico que van a ver ahí me induce a aceptar cuál hipótesis, la nula o la alterna. La nula. Porque ese es en el punto medio donde dice 0,06 negativo. Trazo 2, niñas. Muchos datos quedan por afuera. Sin embargo, tengo que hacer la prueba analítica para confirmar que acepto la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la prueba analítica? La prueba analítica es un análisis de varianza de qué? De los residuos absolutos. Análisis de varianza de los residuos absolutos. Residuos absolutos de nitrógeno. Perdón, la cepa le pongo acá abajo. Esta prueba de Leven, señores, es el análisis de varianza, ¿sí? Por lo tanto, necesita tener una variable de clasificación. Cepa, residuos absolutos. Acepto. Y en este análisis de varianza, señores, me va a salir una probabilidad. Y con esa probabilidad voy a contrastar las hipótesis. De acuerdo al gráfico, ¿qué valor de P me debería salir? Mayor al alfa. Mayor. Entonces, la P asociada a la Z o al tratamiento es la que tengo que utilizar para contrastar las hipótesis. 0,4766. Si le comparo con la P es mayor, por lo tanto acepto la hipótesis. Las varianzas de los errores del contenido de nitrógeno es similar para las 6 cepas. Por lo tanto, cumple con la homocedasticidad. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. ¿Qué se hace en estos casos, señores, cuando uno de los supuestos no cumple? Se supone que la independencia cumple porque se aleatorizaron los tratamientos de forma correcta. Pero ¿qué pasa cuando uno de los supuestos no cumple o no cumple los dos supuestos? Se pueden hacer algunas cosas. Lo primero que se puede hacer es una transformación de datos. Una transformación de datos. Entonces, hay ocasiones, señores, que aplicando un algoritmo a todos los datos, estos cumplen con los supuestos de normalidad y homocedasticidad. Los métodos de transformación más comunes que se utilizan para datos provenientes de investigaciones agropecuarias son los siguientes. El primero es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. ¿Cuándo se utiliza este método de transformación? ¿Qué es lo que hace, señores, aplicar el algoritmo raíz cuadrada a un grupo de datos? Imaginémonos, señores, que esta es la distribución normal y mis datos tienen una distribución algo así, para abajo. Supongamos que estos datos de aquí, señores, son 4, 9, 16 y 25. ¿Qué pasa si yo extraigo la raíz cuadrada de estos números? ¿Sí?
me quedarían el 2, 3, el 4 y el 5. Entonces, la distribución, en vez de estar platicúrtica, se hace más mesocúrtica. ¿Ya? O sea, lo que estaban bien separados, ahora están más unidos. Y lógicamente, se ajusta más la distribución a una normal. Pues eso es lo que hace la función raíz cuadrada. Cuando tengo valores de 0, lo que se hace es sumar a ese valor 0,5 y luego extraer la raíz cuadrada. En ningún momento, señores, estamos modificando los datos. Lo que se está haciendo simplemente es una transformación a todos. O sea, no puedo sacarle la raíz solamente a 2 hitos y al resto no. Le saco a todos. ¿Ya? Entonces, esta es la función raíz cuadrada. Cuando no hay valores de 0, se saca la raíz de todos. Cuando hay 0, se le suma 0,5 al 0 y luego se extrae la raíz cuadrada. ¿Ya? Esa es la primera transformación. La segunda transformación es cuando hay un campo grande de variación, similar al caso de la raíz. Y aquí se utilizan las transformaciones logarítmicas. Puede ser el logaritmo base 10 y el logaritmo neperiano. De igual manera, si es que hay ceros, antes de extraer el logaritmo, se le suma 1 al valor de la variable. Primero se le suma 1 y luego se hace o se aplica la función logarítmica. Generalmente, señores, estas dos transformaciones de la raíz y del logaritmo se hacen cuando hay variables discretas, generalmente, o continuas con un campo de variación alto. ¿Sí? ¿Cuál será una transformación contraria a estas dos que acabamos de ver? Una transformación contraria. O sea, es que la distribución, por ejemplo, está muy leptocúrtica y yo quiero que se haga mesocúrtica. ¿Qué transformación sería esa? La potencia. La potencia. Entonces, esa es otra transformación cuando el campo de variación es muy angosto. En ese caso, se puede sacar la potencia cuadrática, cúbica, de cuarto orden, etc. ¿Sí? Potencia. Bien. 3 transformaciones de hacer. Raíz, logaritmo y potencia. La cuarta transformación son las frecuencias relativas. Estas frecuencias relativas, señores, están sujetas a la distribución binomial. ¿Qué es una variable binomial? ¿Qué es una variable binomial? ¿Qué es bi? 2. Binomiales que tienen 2 respuestas, como por ejemplo presencia o ausencia. Presencia de una plaga, ausencia de una plaga. Entonces, si es presencia, 1. Si es ausencia, 0. 1, 0, 1, 0. Binario, binomial. Tiene 2 posibles respuestas. Obviamente, estos datos no se ajustan a la curva normal. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es sacar el arcoseno de la raíz del valor de la variable dividido para 100. Arcoseno de la raíz del valor de la variable dividido para 100. Frecuencia relativa. Arcoseno de la raíz del valor de la variable dividido para 100. Ejemplos de este tipo de variables son los porcentajes de germinación, porcentajes de incidencia, porcentajes de severidad. Porque en función a la respuesta binomial yo saco un porcentaje y ese porcentaje no se va a distribuir normalmente.
¿Sí? Esta es la cuarta transformación. La quinta transformación se denomina inversa. Inversa. Esta transformación inversa, señores, se aplica cuando los datos son sesgados, tienen una distribución, bien sea simétricamente positiva o negativa. Son sesgados. Y como se realiza, se divide uno para el valor de la variable. Si es que tengo datos de 0, también se le suma 1 al valor de la variable, porque no puedo hacer una división para 0. Me saldría un número indeterminado. ¿Sí? ¿Estamos claros? Esas son las transformaciones, señores, que nosotros vamos a estudiar. Si es que los datos no se ajustaran a pesar de hacer las transformaciones, ¿sí? Vamos a tomar otro camino. ¿Ya? Sin embargo, antes de hacer las transformaciones, tenemos que asegurarnos que no hayan datos periféricos, raros o outliers. Entonces, un dato raro, obviamente, es un dato mal tomado, mal tipeado, pero no es coherente con el valor de la variable. Por ejemplo, yo les mando a medir la altura de los árboles y por ahí me asoma una altura de 200. Yo sé que no hay un árbol de 200, entonces es un dato raro. Ese dato, señores, va a hacer que todos los demás no cumplan con el supuesto. Les va a jalar. ¿Ya? Entonces, aquí se pueden hacer dos cosas. Uno es volver a medir la variable, ¿sí? Si es que hay la posibilidad. Y la otra es descartar. ¿Cuándo le descarto? Cuando yo tengo la plena seguridad de que ese dato no existe. Yo estoy seguro que un árbol de 200 metros aquí no hay. Descarto. Eso implica que yo tomé de manera incorrecta los datos. ¿Ya? Bien, una vez de que hago la transformación, señores, vuelvo a sacar los residuos de esa variable transformada y de los residuos de la variable transformada, ¿sí? Verifico los supuestos. ¿Entienden? Bien. ¿Qué tipo de transformación creen que nosotros deberíamos hacer acá, en nuestros datos, para que cumplan con los supuestos? Si es que fuese el caso, ¿no? Porque es posible que no lo cumpla tampoco. Acá tenemos los datos. ¿Qué transformación podríamos hacer? Apliquemos la primera. Si ustedes se fijan, señores, la variable tiene un valor mínimo de 11,6 y un máximo de 33. O sea, sí hay bastante variabilidad, ¿no? Hay datos que son el triple de otros, numéricamente. Bien, ¿cómo se hacen las transformaciones? Me voy a datos y en datos pongo transformar. Datos, transformar. Datos, transformar. Coloco la variable, en este caso es el nitrógeno, acepto y pongo la función. En este caso sería la raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Y acepto. Entonces, se me va a generar una nueva columna con la variable nitrógeno transformada a raíz cuadrada. Entonces aquí me sale raíz de nitrógeno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si ustedes se fijan aquí, ahora el mínimo es 3,41 y el máximo 5,74. Ya no hay tanta distancia entre uno y otro dato. ¿Sí? Sin embargo, no quiere decir que esa sea la solución, ¿no? Tengo que verificar.
Entonces, ahora con la raíz transformada, vuelvo a sacar los residuos, los predichos y los residuos absolutos. Entonces me voy a estadísticas, análisis de la varianza. Esto limpio. Pongo aquí la raíz del nitrógeno. Acá abajo coloco cepa, acepto y nuevamente guardo residuos, predichos y residuos absolutos. Por defecto, señores, Infostat tiene aquí marcada la flechita que dice sobreescribir. Entonces ya no me va a generar nuevas columnas, sino que me va a calcular encima de las otras en algunos casos, ¿no? En otros casos sí me genera otras columnas. ¿Ya? Acepto. De estos tres. Revisando el mínimo. Bien. Entonces voy a hacer nuevamente el QQplot. Gráficos. QQplot. ¿El QQplot de qué le hago ahora? De los residuos de la raíz de la variable. Entonces aquí dice residuo de la raíz de nitrógeno. Residuo de la raíz de nitrógeno. Algo cambió, pero parece que sí igual, ¿no? Hagamos la prueba analítica. Inferencia basada en una muestra, normalidad de Shapiro-Willis. Y hacemos con la misma variable, ¿no? Residuo de la raíz de nitrógeno. .0010. Antes teníamos 0,0013. ¿Qué pasó? Bajó. Quiere decir que esa transformación no es la correcta. ¿Qué podría haber hecho entonces? Bien, prueben ustedes, señores, el logaritmo newtoniano, prueben la función inversa y también prueben una potencia, las tres. Y díganme qué pasa con la normalidad. Logaritmo newtoniano, prueben la inversa y la potencia, solo la potencia cuadrada. Y díganme qué pasa con la T. Esto, señores, cuando sucede esto y no hay cómo hacer que los datos o los residuos se distribuyan normalmente, la otra opción es hacer un análisis que se llama no paramétrico. Entonces, después de haber probado todas las posibles transformaciones y si los datos no cumplen con alguno de los supuestos, lo que se hace es una prueba que se llama no paramétrica. Entonces, la prueba paramétrica para el análisis de varianza conducido bajo un DCA es la prueba de Kruskal-Iguales. Kruskal-Iguales. Esta prueba permite comparar las esperanzas de dos o más distribuciones sin necesidad
de verificar el supuesto de normalidad. O sea, ven que esta prueba es un poquito más exigente, ¿no? Simplemente les permite hacer el análisis, ¿sí?, de los datos sin necesidad de validar la normalidad, pero la homocedasticidad sí debería cumplir. La homocedasticidad sí debería cumplir. Es decir, que nuestros datos, como no cumplieron la normalidad en un inicio, pero sí la homocedasticidad, estarían en la capacidad de ser analizados con cruz-caliguales. ¿Sí? Esta prueba, señores, se basa en la suma de los rangos asignados a las observaciones dentro de cada tratamiento y tiene su propia prueba de comparación de medias que se denomina prueba de comparación de rangos. O sea, no utiliza pruebas de comparación de medias inexactas como las que vimos en la clase anterior. Duncan, Tukey, LCD, Scheffer, Benferroni, DGC. Ninguna de esas. Utiliza su propia prueba de comparación de rangos. Y lógicamente la interpretación se la realiza de la misma manera. ¿Estamos claros? Bien. Vamos a hacer el análisis de los caliguales. Bien, pongan atención, señores. Lo primero que voy a hacer es el análisis de la varianza de los datos en Infostat, tal y como hice la clase anterior normalmente. ¿Sí? Entonces, si es que yo verifico mis datos, los errores, y veo que cumplen normalidad de homocedasticidad, hago el análisis de varianza. Voy a análisis de varianza, coloco la cepa en variables de clasificación y acá arriba le voy a colocar a la variable de respuesta. Acepto. Y acá me voy a donde dice comparaciones. Y en comparaciones yo había hecho la clase anterior Tukey. Pongo Tukey en nivel de significancia 0,05 y acepto. Entonces, ¿qué tengo aquí en la salida de Infostat? Tengo el nombre de la variable de respuesta, tengo el número total de datos, el R cuadrado ajustado, que ya saben lo que es esto, y tengo acá el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. ¿Cómo se saca el coeficiente de variación? ¿A qué es igual el coeficiente de variación, señores? ¿A qué es igual? Matemáticamente, ¿a qué es igual? A la desviación estándar sobre la media por 6. ¿Cuál es en el análisis de varianza la desviación estándar? ¿Cuál es en el análisis de varianza la desviación estándar? Es la raíz del cuadrado medio del error. Entonces, matemáticamente, señores, el CD en un análisis de varianza es igual a la raíz del cuadrado medio del error para la media multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, saquen ustedes la raíz de 244, dividan para la media. ¿Sí? ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la media? Es la media de todos los datos, ¿no? Sobre la media por 100. Y eso multiplicado por 100. La media es 21,2. Raíz del cuadrado medio del error. ¿Cuánto? 129. Correcto.
abajo, señores, tenemos la tabla del análisis de varianza, la que la hicimos manualmente. Las fuentes de variación, cepa, error y total. ¿Sí? El valor de la F, 8463, y junto a este valor, la probabilidad asociada. Entonces, con este valor de P, aceptaba la hipótesis alterna. Y en la parte de acá abajo, tenemos la prueba de comparación de Tuchel. Vemos las medias ordenadas de mayor a menor. Junto a las medias tenemos el N, que es el número de datos para cada tratamiento, y tenemos EE. ¿Qué es este EE? Mejor estándar. No. ¿Qué es? Estimación. Revisen qué es ese 0699. Revisen la clase anterior. ¿Qué es? No es el error. ¿Qué es? ¿Cómo sacamos Tuchel? ¿Cómo sacamos el DNS de Tuchel? ¿Multiplicando qué? Q por SX, el error típico de la media. ¿Cuánto nos salió SX? 0,69. Entonces, ¿qué ha sido el RE? El error típico de la media. Y junto tenemos las letras, ¿no? Las letras que nosotros las sacamos manualmente, ¿sí? Y en la base de la tabla, como bien, tenemos la explicación de lo que son las letras, de qué significan las letras. Medias con una letra común, o sea, medias que tengan la misma letra, no son significativamente diferentes. En otras palabras, está diciendo que son iguales. Medias con una letra común son iguales. Y la P mayor a la E. ¿Por qué dice son iguales? Si dijese son diferentes, sería mayor. El menor, perdón. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de todo lo que sale ahí? Esto siempre y cuando, señores, cumplan los datos con los supuestos. Como hicimos la transformación y no cumplieron, vamos a hacer una prueba no paramétrica. O sea, estas conclusiones, señores, ya no son válidas, porque los datos no cumplen con los supuestos. Pues vamos a ver qué nos sale con cruz iguales y ahí volvemos a concluir. Puede ser que las tendencias nos salgan similares, pero algo va a cambiar. De igual manera, la probabilidad también va a cambiar. Y aquí el estadístico ya no va a ser F, va a ser cruz iguales, que creo que sale como H. ¿Ya? Entonces vamos a primero hagamos la prueba al 1% que les mandé a hacer en casa para ver si coinciden las letras, ¿no? ¿Recuerdan que les mandé a hacer manualmente con el 1%? Veamos qué es lo que pasa. Pues repitamos el análisis y ahora le pedimos en comparaciones que nos saque también ok al 1%. Solo le cambiamos aquí la significación. Aceptamos. Nos sale igualito. Pero claro, la probabilidad acá cambia, ¿no? Sí. Nos sale igualito. ¿Qué más cambia? El error típico, ¿no? No mucho, pero claro. ¿Debería cambiar? No. Lo que cambiaría es Q. Q sí, porque ahora tenemos un alfa diferente. Pero el error típico no debería cambiar. Bien, con todo el análisis de varianza, señores, tengo la posibilidad también de presentar los resultados en forma gráfica. Entonces, repito el análisis antes de hacer la no paramétrica.
le voy a pedir al software que me grafique. Pues en comparaciones, ya pongo el Tuque y le voy a poner aquí gráfico de barras. Y en este gráfico de barras, señores, me va a salir también la prueba de comparación de Tuque. ¿Sí? Entonces, en lugar de reportar la tabla, yo podría también reportar este gráfico. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Qué representa esta barrita de acá? ¿Qué es? ¿Qué es la varita? ¿Qué es la varita? ¿Le puso al revés o no? Le puede modificar también eso, ¿no? Da botón derecho ahí y le pone al revés. No es diferente, es lo mismo. ¿Qué es esa barrita que está, señor? ¿Qué es? ¿Es un adorno? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, señor? Numéricamente, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esta varita que aparecía acá. ¿Qué es? Percentil. ¿Qué es? ¿Qué es, señor? Es lo que piensan un ratito. Atiendan, por favor. Vamos a hacer ahora el análisis no paramétrico. ¿Dónde se hace eso? Se hace en la herramienta estadísticas. Estadísticas, análisis de la varianza no paramétrica. Y aquí hay dos. Kruskal-Wallis, que es para el DCA, y Friedman, que es para el DDCA. Kruskal-Wallis es la versión no paramétrica del diseño completamente al azar. Colocamos la cepa y el nitrógeno adentro. Aceptamos y aquí nos solicita si es que queremos hacer comparaciones. Y en las comparaciones vamos a poner diapares. Y el alfa va a estar ya fijado aquí como 5%. Y aceptamos. Entonces, fíjense acá, señores. El estadístico Kruskal-Wallis se le representa como H. ¿Sí? Y la prueba de comparación de rangos me da totalmente diferente a la prueba de Tuque que yo hice anteriormente. ¿Sí? Entonces, acá, señores, sí voy a escribir la conclusión correcta. ¿Ya? ¿Qué escribiría al inicio? Retomemos, señores, el texto del
hipótesis hacer? Alterno. La alterna. Entonces, ¿qué concluyo en base a esta salida? ¿Qué concluyo? ¿Qué concluyo? ¿Qué varianzas? Nada de varianzas. Estamos haciendo un análisis de comparación de medias. No estamos verificando supuestos. ¿Qué concluimos? Yo ya les dicté la conclusión en la clase anterior. ¿Sí? El contenido de nitrógeno de las plantas. El contenido de nitrógeno de las plantas. ¿Qué más? Veo el rojo. Una de las cepas difiere de las otras. Saben que la conclusión es la misma. Lo que cambia que es el sustento que se pone al final. En vez de poner F y P, vamos a poner H y P. ¿Sí? Y la segunda parte de la conclusión. ¿Cambia o no cambia? La segunda parte de la conclusión. ¿Cambia o no cambia? Sí cambia. ¿Qué habíamos concluido anteriormente? Las plantas inoculadas ¿con qué cepa? Con la 1 con mayor contenido de nitrógeno que las plantas inoculadas con las otras cepas. ¿Acá es lo mismo? Ya. ¿Qué cambia? Vean que las plantas inoculadas con la cepa 1 tienen el mismo contenido de nitrógeno que las inoculadas con la cepa 2. Entonces yo ya no puedo decir que el resto. Si quiero diferenciar el valor más alto de la variable, tengo que separar. ¿Esta de cuál difiere? Esta difiere de estas 4 de acá. Eso debería decir. Las plantas inoculadas con la cepa 1 presentaron mayor contenido de nitrógeno que las plantas inoculadas con las cepas 3, 4, 5 y 6. ¿Entienden? Porque no comparten letras similares. O sea, ni la 3, ni la 4, ni la 5, ni la 6 tienen la D. ¿Sí? Entonces deberían colocar eso y luego citar la tabla. La misma tabla que hicimos anteriormente, pero ahora con estas letras. ¿Ya? Anótense. Esta es la verdadera conclusión de este ejercicio. ¿Por qué? Porque mis datos no cumplieron con los supuestos. Como no cumplieron, no puedo analizarlos con análisis de varianza paramétrica. Tengo que analizarlos con análisis de varianza no paramétrica. ¿Hecho? ¿Sí? Anoten todito, señores, por favor. Todito lo que dije. Absolutamente todo. Salía una P que se llamaba P oval y les dije, después de que les explique los supuestos, vamos a retomar esos datos. ¿Sí? Pongan atención, señores. Cuando yo hago un análisis para 2 muestras, también tengo que verificar los supuestos. ¿Sí? Vamos a tomar estos datos de las formulaciones en donde teníamos 2 tratamientos, la 1 y la 2, y el número 16. Copiemos estos datos y peguemos en Infostat.
y hagamos el análisis. Pero antes de hacer el análisis, debería verificar los supuestos, que no lo hice anteriormente, ¿no? Entonces, para sacar los residuos absolutos, también me voy a análisis de la varianza. Y en análisis de la varianza, colocamos en variables de clasificación el tratamiento y en dependientes los insectos. Aceptamos y le pedimos los residuos y los residuos absolutos. Y aceptamos. No le pido los predichos porque voy a hacer las pruebas analíticas nada más, ¿no? Luego, hagamos la prueba de normalidad. Estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad. Y esta le hacemos con los residuos. Aceptamos y la probabilidad me sale 0.6598. ¿Cumple la normalidad? ¿Sí? ¿Cómo sería la hipótesis de normalidad? ¿Cómo sería la hipótesis de la normalidad? Los residuos del número de insectos se distribuyen normalmente. ¿Ya? Verifiquemos la homoselasticidad. Estadísticas, análisis de la varianza. Colocamos el tratamiento. En este caso serían las formulaciones en variables de clasificación. Y acá el residuo absoluto. ¿Cuántas varianzas hay aquí? 2, porque hay 2 formulaciones. ¿Cumple con la homoselasticidad? Sí, sí cumple. ¿Ya? Por lo tanto, puedo hacer el análisis, que ya lo hice, ¿no? En el análisis, señores, había el P-on bar. Vamos a estadísticas. Inferencia basada en 2 muestras. Prueba T. Estadísticas, inferencia basada en 2 muestras. Prueba T. Tratamiento, y acá ¿qué pongo? La variable. Acepto. Le dejamos ahí como bilateral. Y aquí es donde les decía, señores, que esta corrección se utiliza para verificar la homoselasticidad y la corrección de Sartre-Boyer. Aceptamos y en la salida tenemos el P-on bar. Entonces, esta probabilidad P-on bar me sirve para contrastar las hipótesis de la homogeneidad de varianzas. ¿Sí? Entonces, obviamente, señores, esta P-on bar me va a salir mayor al alfa, porque la prueba de LB me salió muy elevada, ¿no? 0.85. Acá también me va a salir un valor elevado, no el mismo, pero sí un valor alto. ¿Sí? Bien, P-on bar 0.7904. Con este P-on bar contrasto las hipótesis de la homogeneidad de varianzas. ¿Cuál acepto? La nula. La nula. ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, también para estos casos, señores, hay que verificar los supuestos, porque ya son experimentos con 2 tratamientos, pero son experimentos, ¿no? Pregunta, señores. Pregunta sobre los supuestos, sobre las transformaciones. ¿Ninguna?
de 4 distanciamientos de siembra en el cultivo de maíz. Se evaluó el efecto de 4 distanciamientos de siembra en el cultivo de maíz. El croquis experimental y los datos se muestran a continuación. El croquis experimental y los datos se muestran a continuación. T1, 25 centímetros. T2, 50 centímetros. T3, 75 centímetros. Y T4, 100 centímetros. Entonces tenemos ahí el croquis del experimento y los datos del rendimiento de maíz. Preguntas. Primero, escribir el modelo matemático con todos sus componentes. Escribir el modelo matemático con todos sus componentes. Segundo, verificar los supuestos de normalidad y homoselasticidad en forma gráfica y analítica. Verificar los supuestos de normalidad y homoselasticidad en forma gráfica y analítica. Tercero, realizar la tabla del análisis de la varianza. Realizar la tabla del análisis de la varianza para contrastar las hipótesis del experimento. Para contrastar las hipótesis del experimento. Siguiente. Realizar una prueba de comparación de medias de Duncan al 5%. Realizar una prueba de comparación de medias de Duncan al 5%. Y por último, escribir la conclusión del experimento. Escribir la conclusión del experimento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, señores? Luego de que hagan el modelo matemático, verifiquen los supuestos, ¿qué pasaría si no cumplen uno de los dos supuestos que hay que hacer? Transformaciones. Haciendo las transformaciones tampoco cumplen. No para que pues allá no podrían hacer tú, sino tienen que hacer la prueba de comparación de medias de a pares, las que salen en la prueba de Kruskal-Wallis, y concluir en base a esa prueba. Recuerden, señores, que para la conclusión, ustedes ¿qué necesitan elaborar al final? La tabla. ¿Qué tabla? ¿Qué va a tener esa tabla? La media y la desviación. Esa tabla va a tener los distanciamientos y qué más. Y el promedio del rendimiento por distanciamiento. ¿Con qué más? Y la desviación. Con las desviaciones estándares y las letras correspondientes. ¿Sí? Pregunta, señores. Pregunta sobre la clase de hoy. A ver, señores, atiendan por favor. Ya mismo sacar el segundo parcial. Otra vez. Y otra